Ahí ya empezó a grabar. Bueno, Cande, si querés empezar. Bueno, primero antes que todo me quería presentar. Mi nombre es Candela Yael Magno y soy alumna de tercer año de la escuela SEA y estamos preparando un proyecto que se llama Historia Oral en el cual el tópico elegido fue investigar, en mi caso, el atentado ocurrido a la AMIA. Eh, Quería primero agradecerte por dedicarme este tiempo, por haberme permitido, antes que nada, tu atención y, bueno, este tiempo. Y traje algunas preguntitas preparadas para conocerte un poquito más y sobre tu testimonio personal con respecto al tema. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y también les quiero decir que para mí es muy importante el que ustedes elijan este tema, es conmovedor y reparador al mismo tiempo, así que con mucho gusto es una manera de decir, porque son cosas fuertes de las que vamos a hablar, pero para mí es muy importante que ustedes hayan elegido este tema y los felicito. Gracias. Bueno, en primer lugar, eh, deseo conocerte un poco más acerca de tu identidad y cómo te presentarías, si se puede. Cómo no, yo soy socióloga, amo mi profesión, soy egresada de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde estudié, y después ya en Argentina me dediqué a hacer investigaciones sociológicas, la gran mayoría que tenían que ver con temática judía. Entré a trabajar en AMIA y me convertí en la directora del Centro de Documentación e Información sobre el Judaísmo Argentino. Mi lugar de trabajo era en un edificio que AMIA tenía dos. eh, Cuando yo entré a trabajar en AMIA, el central, que era el de Pasteur, y también otro en la calle Uriburu, que era un centro de cultura y educación. Así que eso es en breve mi carrera, y dentro de AMIA dirijo el Centro de Documentación sobre el Judaísmo Argentino. En algún momento también dirigí la Biblioteca Mendelssohn, además de muchos libros publicados y trabajos publicados. Bueno, ¿cómo era tu vida antes del 18 de julio de 1994? Antes de esa mañana. Sí, yo dividía mi trabajo en AMIA con dos lugares de trabajo. El primero al que acudía cada lunes cuando empezaba la semana es el que estaba ubicado en la calle Ayacucho, entre Tucumán y Viamonte. Y estando ahí en la biblioteca, en donde estaba el centro también, ya eso de la media mañana me dirigía a AMIA, al edificio en el cual funcionaba toda la parte administrativa y la parte de atención a los necesitados de ayuda social, donde funcionaba también una servicio de empleo, y ahí también estaba la presidencia y la sala de sesiones. Ese lunes eh, también hice lo mismo temprano. Mi hora de llegada era en general las 9 de la mañana, y finalizando algunos temas que tenían que ver con el centro, junto con mi asistente Mirta Strier. Ya habíamos empezado hacía varias semanas, pero ya nuestro trabajo continuaba en el edificio en Pasteur. ¿Por qué? Porque el año 94 era el centenario de AMIA. 100 años cumplía en ese año, lo cual era una fecha muy importante, y yo tenía eh, el cargo de organizar, crear y organizar todas aquellas actividades de diferente índole para festejar ese aniversario. Así que hasta ahí parecía un lunes común. Entonces, con Mirta nos dirigimos a media mañana. eh, Ahora, digamos, después del atentado sabíamos que era
las 9:30, 10 menos cuarto, cuando salimos del edificio de Ayacucho y llegamos a Pasteur para ir a las oficinas en las cuales ya nos dedicábamos a hablar del centenario. Eso hicimos, saludamos a la gente abajo, era un lunes, los varones hablaban de fútbol, los que estaban en la puerta, en seguridad, y subimos al segundo piso. Nos habían designado una oficina que daba al frente del edificio, bien sobre la calle Pasteur. Y en los primeros momentos, tratando de recordar qué teníamos que hacer, Mirta me dice que teníamos que redactar una carta, para lo cual yo me levanto de donde estaba sentada, Mirta se queda en la oficina que del frente, y yo sigo caminando, cruzo todo el recorrido, un edificio grande con una superficie bastante extensa, y cuando llego al final de ese gran salón donde trabajaban en diferentes escritorios y otras personas dedicadas a otras tareas, apenas llegué allá fue el momento en el cual no alcancé a preguntar nada. Empezó un ruido terrible, como imposible de entender. ¿Sigo? Bueno, si querés contar un poquito más, si querés, si no tengo otra. No, puedo seguir. Si querés que te siga contando qué pasó en ese momento o querés... No, me encanta. Bueno, ese fue el momento más terrible donde se cortó la luz, los terribles golpes y ruidos que se escuchaba, como que algo que se caía, cosas grandes que chocaban y se caían. No entendíamos nada en esa oscuridad y qué pasa. Ahí lo digo porque es una sensación muy rara, porque uno está en ese lugar, o por lo menos voy a hablar en primera persona. Yo sentía y sabía que estaba en ese lugar, pero al mismo tiempo había algo en mi cabeza que no terminaba de captar lo que pasaba. Es que es imposible que la mente tan fácilmente entienda lo terrible de lo que estaba pasando. Me preocupé mucho por Mirta, quise darme vuelta y volver al lugar donde estaba. Alguien, porque percibió que me había movido, me agarró la mano y me dijo: no sigas, no vayas a ningún lado, no hay dónde pisar. Eso ya significó que teníamos que entender que todo eso que estaba cayendo no era que cayó la caldera, no era que se cayó un andamio, sino que estaba pasando algo mucho más grave. Se pudo encontrar una puerta para salir, para tener algo de aire para respirar, que era tan difícil respirar ahí adentro, poner polvillo y tener un poco también más de luz. Eso nos llevó a una especie de puentecito que ya daba a la calle, al aire libre, pero era en el fondo del edificio, entonces lo que veíamos eran los edificios del otro lado de la manzana en la cual estaba el edificio de AMIA. Para adelante, de ahí donde había yo salido, era la parte de Pasteur, para atrás era Uriburu. Y entonces ahí recién, y no entendíamos muy bien ni hasta el momento que salimos, porque les gritamos a mucha gente que estaban en sus balcones, en los edificios del fondo, que por suerte no habían sido impactados, que les gritábamos que llamen a los bomberos, pensando que nadie se había enterado. Y entonces ahí, al darnos vuelta y mirar para el frente, hacia Pasteur, ahí entendimos lo que había pasado y empezamos a gritar: una bomba, otra vez una bomba, haciendo referencia a la bomba de la Embajada de Israel 2 años antes. Así que ese fue un momento muy, muy duro, porque al darnos vuelta, como digo, estábamos viendo todavía caer escombros, los gritos de personas que estaban ahí conmigo.
sabiendo que su esposo estaba en la parte de seguridad, en la entrada del edificio, estaba a los gritos, porque digo que seguramente él estaba allá y era verdad, era una de las víctimas, y otro también compañero gritando por su esposa, que sabía que ella estaba trabajando en el segundo piso y también gritaba lo mismo y la buscaba con los gritos, y también resultó ser una víctima. Lo que muchas veces o siempre recuerdo, que me resultó en ese momento, en todo este drama de dolor, de entender que estábamos arriba de escombros, de entender que había gente muerta bajo de nuestros pies, entre las piedras. En esa terraza que habíamos salido, había una joven con un bebé, después supe que era una bebita, amamantándola, lo cual mi mente no pudo entender en ese momento, pero después de horas y de volver a repasar, creo que ahí para mí fue muy emocionante y era vida. Esa joven le estaba dando vida a su hijita y siempre me conmueve esto. Después de muchos años, porque ella era argentina, pero vivía en Israel y a los 2 días se volvió a Israel con su bebita, pude conocerla muchos años después y enterarme quién era y cómo se habían salvado y eso. Así que pudimos salir a través de un edificio que Amia también tenía en el fondo, dando a Uriburu, y caminando todavía entre vidrios que seguían cayendo hacia Tucumán, abrazadas, y llegar a la esquina de Pasteur y Tucumán, donde ahí ya se veía todo de frente. Bueno, ¿cómo cambió tu vida después de esta gran y fuerte experiencia? De muchas formas, porque incorporar en la mente y en el corazón y en la experiencia, en el día a día, de aquello que yo había tenido la suerte de salvarme y de que tanta gente conocida o no conocida íbamos sabiendo con el correr de los días que no volverían a nosotros, que estaban entre los escombros, que eran víctimas, me generó una conmoción profunda, mucho más pensando que esto era producto de un odio de gente que elige matar a otros solamente porque encuentra que las diferencias que los separan no habilita que el otro siga con vida. Y entiende que para seguir viviendo tiene que matar al otro, a la otra. Así que eso me conmocionó muy en particular porque mis padres, los dos, mi mamá y mi papá, eran sobrevivientes del Holocausto. Así que la vida del sobreviviente yo la viví desde mi niñez. Y era una vida dura, porque recordaban ellos todo el tiempo cómo habían sido perseguidos por los nazis, perseguidos por sus propios vecinos, era Polonia, ellos vivían en Polonia, perseguidos por sus propios vecinos y entregados a los nazis, pero también donde había gente que los salvaba, como a mi mamá, que un polaco católico con sus 6 hijos, su hermana, escondieron a mi mamá y al hermano de mi mamá, a mi tío, por 3 años en un granero que tenían. Los escondieron, los cuidaron, nazis llegaban allá también, y él corriendo riesgo de vida para él, sus hijos y su hermana, los escondió. Y esas dos maneras de elegir vivir, matando al otro o cuidando y salvándolo, también me marcaron mucho un camino. Así que yo
esa fue un cambio importante, donde también en algún momento que pensé que no iba a poder seguir, digamos, esa parte de la mente que mantiene como muy cerrada a pensamientos profundos, y tal vez uno se deja estar sin hacer nada, pero para mí esos momentos de entender que yo no me iba a dejar matar, que yo iba a seguir viviendo mi vida, a seguir trabajando, a seguir estando con mis hijos. Mi mamá, mi papá ya había fallecido, mi hermana. Es como un algo que en la mente se instala por lo menos a mí me pasó así, y me comprometió a seguir trabajando sin dejar de ir ningún día a la AMIA, justamente para ser testigo, hacer entender y no dejar que nos destruyan otros porque tienen esas desgracias de pensar que matando al otro y sacándolo de la vida pueden ellos vivir mejor. Eh, ¿Se ¿Qué entendió significa? lo que quise decir? Sí, perfecto. ¿Qué significa para vos la palabra sobreviviente en el contexto de la experiencia sea de la experiencia de tus padres y también en la tuya, que lo viviste muy propio? Sí, sí, sí. Ese es un poco de lo que te decía, pero también mi compromiso de reflexionar, porque cuando uno es parte de una historia, todos somos parte de una historia, de la historia familiar o de la historia del país o la historia de aspectos más amplios que nos exceden. La historia puede ser un relato, pero la historia también tiene que ser una resignificación. Entonces, para mí era importante resignificar esto que me pasó. Y de verdad, en los momentos que yo me siento mejor, mejor en el sentido de que lo que hago tiene algún sentido, como es esto que ustedes están haciendo. El que ustedes hayan elegido trabajar sobre la temática del atentado, para mí es reparador. El que ustedes entiendan que es en el día a día, en lo que uno puede hacer desde el lugar en que está, algo que mejore lo que, lo que los atentados dejan saber, como los atentados no respetando la vida. ¿A qué me refiero? Yo sé que uno no puede, cuando se trabaja este tema, y dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo? La justicia no está, ya tantos años, las familias sufrieron, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar? Yo insisto y les digo que cada uno desde el lugar en que está puede hacer algo para mejorar y cambiar. Y por eso les agradezco a ustedes que tomaron el tema, porque esa es su manera de participar, de hacer algo para restablecer la justicia y también preservar la memoria, dando testimonio a ustedes de que quieren vivir en una sociedad en paz, donde la destrucción del otro, la burla hacia el otro, el insulto hacia el otro, no sea posible fácilmente, sino que todo el tiempo tenemos que pensar hasta dónde puede llegar. Ustedes que están tratando este tema también son entonces portadores de algo importante, del lugar desde donde ustedes pueden seguir transmitiendo. Lo van a compartir en un congreso, ni más ni menos. Entonces, esa es la manera donde cada uno desde su lugar puede decir que está tratando de tener y pensar y accionar, contactándose con otros, contando, para crear una sociedad mejor, una sociedad respetuosa de la vida, donde no necesitamos ofender a los demás, criticarlos porque son más gordos o más flacos, porque son altos o son bajos, son de un idioma y no de otro, de una religión y no de otra, sino que entender
que las diferencias no nos tienen que convertir en enemigos. Las diferencias pueden ser compartidas desde el lugar de cada uno, la personalidad, la identidad, la religión, lo que sea, sin necesidad de llegar a los extremos, justamente cuidando no hacerlo. Y por eso les agradecí al principio y les agradezco esto también, porque ustedes, al llevar este tema, ya otras personas que tal vez ni se acuerdan, son 27 años, bueno, ya pasó, que sí, que no, que el odio, no, estamos viviendo un mundo lamentablemente con mucha cosa donde circula también la discriminación y el odio. Y está en cada uno pensar, comentar, alertar que hay otras maneras de conectarse entre las personas. Así que para mí es muy importante el que ustedes hayan tomado esta temática. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, bueno, muchísimas Les quiero gracias. dar otro ejemplo que a mí siempre me conmueve. En el año 39, en Alemania, Hitler decide promover varias leyes que se llamaban las leyes de Nuremberg, diciendo que con los judíos no hay que comprarles sus negocios, los médicos no pueden curar a pacientes que no sean judíos, a otros pacientes. Y yo tomo otro pedacito de eso, donde una mamá tomo otra cosa, una nena judía, alemana, viviendo en Alemania, jugaba siempre con una nena que era su compañerita del colegio, pero también vivía en la esquina, que no era judía, jugaban siempre juntas. Un día la nena, como solía ir cada tarde a jugar, llega a la casa y la mamá le dice, no, no vas a poder jugar más con mi hija. ¿Cómo? Es mi amiga, porque ella no va a poder jugar más con una nena judía. Si esa madre no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, donde estaba ya discriminando a una niña porque alguien le dijo que tiene que hacerlo, eso es lo que llevó a que después esas leyes que se fueron agravando llegaron a ser el holocausto, porque la gente no reclamó, porque la gente no se enfureció, porque siguió sin pensar y el holocausto mataron a 6 millones de judíos. Ustedes saben eso, conocen seguramente. Solamente porque el odio se superpuso en esa mujer y discriminó a una niña que hasta ese momento era amiga de su hija. Así que si uno piensa eso, tiene que también pensar de qué manera desde jovencitos podemos evitar incurrir en ese tipo de odios, en ese tipo de discriminaciones, en ese tipo de bullying, en ese tipo de burla que tanto puede herir hasta llegar a esos extremos de un atentado, del holocausto ya también, ya lo mencioné como único en su género, pero me detengo mucho en esto de que ¿qué podemos hacer hoy nosotros, ustedes, para estar Anita, yo te hago atentos una de esto? pregunta. No Bien. sé si Candela, vos tenías alguna pregunta más. No, Me imagino que después del atentado también se generaron muchos vínculos, ¿no? Lazos con esos sobrevivientes. ¿Querés contar un poco es decir, cómo entablaste esas relaciones? Si eso te ayudó también a sobrellevar tanto dolor. Sí, sí, vos sabés y somos testigos, los sobrevivientes y el contexto familiar o vivencial de cada uno es muy personal. Por supuesto que hubo encuentros desde el principio, casi a los 2 o 3 meses, ya citas se circuló de acercarnos al edificio de AMIA, no se podía ir, toda la cuadra la manzana estuvo cerrada, pero reunirnos, y no todos asisten porque cada familia, cada persona
puede elaborar distinto su duelo. Pero sí hubo todo el tiempo contacto con muchos de los familiares de sobrevivientes, de aquellos que conocíamos a las familias o que después aprendimos a conocer, y se hicieron muchas acciones. En principio, casi a los 3 meses, preparamos con Eliyahu Toker, un escritor ya fallecido, un libro que se llama Sus nombres y sus rostros. 3 meses después ya pensamos que tenía que haber un testimonio vivo para que nadie se olvide de que eran 85 víctimas. Y voluntarios, jóvenes como ustedes, voluntarios, fueron a las casas de cada familia para pedirles fotos y que nos cuente cómo era la vida cotidiana, con todo el dolor del alma estos familiares y también los jóvenes que los iban a entrevistar, jóvenes como ustedes, con mucha emoción, pudieron de verdad darnos testimonios de cómo era la vida hasta antes del atentado. Y ese libro está, se ha reimpreso muchísimas veces, está online también en la página de AMIA, porque hasta el día de hoy, la gente quiere conocer y recordar y conocer los rostros y conocer las historias. Así que con muchos en contacto bastante cercano, otras familias no quisieron acercarse para nada, así que no era general. Pero sí Hubo personas durante que muchos no, años, hubo personas durante que muchos años, prefirieron, perdón. sí, que no acercarse, sí, Mira, para nada. Sí, como sí, que sí, sin duda. necesitaron cortar. Sí, aislarse Sí, un tiempo. absolutamente. No quisieron testimoniar. Eh, bueno, había también algunas familias bolivianas, porque algunos de los que fallecieron eran obreros de la construcción. Justo se estaba reparando algo en AMIA. Pero cada familia respondió como pudo. Una madre escribió varios libros, Sofía Guterman, eh, diferentes reacciones, pero sí en los aniversarios que se preparaban, bueno, hasta hace 2 años que se podía, de muchas maneras, y también había otro sector que lo hacía frente a tribunales, que era memoria activa, y ellos estuvieron 10 años consecutivos, todos los lunes a la mañana, a las 10 de la mañana, acercándose enfrente a la plaza de tribunales reclamando por justicia. Son diferentes modalidades y todas válidas, y por supuesto también se empezó la parte judicial y la parte legal, digamos. Tengo dos preguntas más. Volviendo un poco en el relato, vos hablaste de esa joven como una especie de metáfora, ¿no? En medio de la muerte, vos Sí, viste sí, ahí sí. vida. Esa chica estaba dentro del edificio, Sí, ahora les ¿lograste cuento. contactarte después? Sí, Laura, después entendí que era Laura. Durante muchos años no tuve ningún contacto con ella. Un día, hace 4 años será, estoy llegando a AMIA y me avisan que hay una persona que me está esperando. Cuando subo, ella estaba ya en mi oficina, me estaba esperando, me mira y me dice, yo soy Laura, la chica que estaba dando de mamar junta cuando salimos de AMIA. Mi emoción fue enorme, en ese momento ya no, su hija había quedado en Israel, ya tenía 23 años para todo esto. Nos abrazamos y lloramos juntas porque ella no se acordaba de eso, pero al hacerle acordar, lloramos juntas. Ella estaba, ¿cómo se supo? A mí me habían entrevistado, Novarecio me entrevistó en su programa y yo conté esto. Y entonces cuando me encuentra Laura, resulta que ella estaba en Tucumán, ese día que yo había hablado en la tele,
en la casa de un pariente y el pariente le dice, Laura, me parece que están hablando de vos. Y cuando se acerca, dice, sí, debe ser de que están hablando de mí porque estaba con la bebé. Y entonces cuando volvió de Tucumán a Buenos Aires me vino a visitar. En esa emoción me cuenta, ella es argentina, tiene la familia acá, pero había venido a visitar a la familia y también a arreglar temas de la lápida para la tumba de la madre de ella, que había fallecido 3 meses atrás. Del 18 de julio, 3 meses antes, había fallecido la madre, y ella vino a arreglar los detalles de la tumba de esa madre en las oficinas de AMIA, porque estaba enterrada en el cementerio judío que AMIA administraba, y ella estaba parada en el momento del atentado con su bebé apoyada sobre su pecho en algo que sostenía la bebita, arreglando eso. Sucedió y ella después cuenta que ahí se tiró al piso y empezó a ir gateando hasta llegar al mismo lugar donde estaba yo. Evidentemente ella subió a esa terraza antes que yo, y lo primero que hizo es sentarse en el piso a amamantarla. Ella pudo salir, así como salimos nosotros de ese edificio, como conté al principio, y también me contaba en esa reunión tan emocionante que tuvimos, que se fue a la casa del hermano, bañó a la beba, se bañó, llamó para adelantar su pasaje y se volvió a Israel. Estamos en contacto y esa beba ya tiene un bebé, porque ya tiene 27 años, ella, y ya tiene un bebé de 1 año. Así que son recuerdos compartidos, pero ella también le apuntó muy rápido a la vida, que yo creo que lo que yo vi en ella, en ese gesto también, a mí me dio el contacto con la vida y no la muerte. Y lo último te quería preguntar, porque por ahí los chicos hoy con el teléfono, las redes sociales, en esa época uno no estaba comunicado de esa manera, ¿no? Para poder contactarte con tu familia tenías que tener un teléfono. Entonces, Sí. ¿cómo se enteraron, cómo se enteró tu familia? ¿Cómo fue ese encuentro? Muy bien, bueno, muy bien. Gracias por recordármelo. Al momento que empezamos a salir por la parte de atrás, en ese edificio que también pertenecía a mí, había un sereno que cuidaba el edificio y tuvo la maravillosa idea de tener un celular a mano, un teléfono a mano. Y cuando estaba yo saliendo me doy cuenta que él tenía un teléfono en la mano y dije, voy a avisar a mi marido. Para todo eso, después me enteré, una prima lo llamó a mi marido y le dijo, y preguntó, ¿Anita fue a AMIA hoy? Y él le dice, sí, ¿por qué? Porque estalló la AMIA. Y él estaba absolutamente loco pensando en qué hacer. Ahí entró mi llamada y le dije, estoy viva, estoy viva. Y bueno, entonces con emoción me escuchó y me dijo, me voy para allá, ¿dónde nos encontramos? Y me dice, entonces, me dice, nos encontramos en la puerta de AMIA. Y recuerdo muy clarita mi respuesta, ¿qué puerta de AMIA? No hay más puerta, no hay más AMIA. Así que dio la casualidad, también tuve suerte, que como bajé por Tucumán, él eligió venir por Tucumán y nos pudimos encontrar en la esquina también con mi hija. La suerte, el azar, porque no, yo no tenía celular, no tenía manera de contactarme. El resto de los chicos, Mía, Joaquín, ¿alguno quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? Yo quería hacer nomás una pregunta que era, ¿qué pensabas sobre el actuar de la justicia y en general del Estado frente a este caso? Ay, yo sabía que eso iba a venir. Estoy profundamente amargada, desilusionada, triste, por los familiares en particular, obviamente, por los familiares en particular, por esta terrible circunstancia de perder un familiar terrible, pero también muy desilusionada
porque un país sin justicia, una sociedad sin justicia es muy difícil. Es una sociedad librada a un destino que no podemos pensar que va a ser de buena respuesta. La justicia es imprescindible. Si no sabemos diferenciar el bien y el mal, las cosas pueden suceder. Así que el empeño que uno tiene que seguir poniendo es reclamar justicia. Reclamarla intensamente, aunque nos frustremos, como yo estoy tan frustrada que 25 años después, aún sabiendo quiénes fueron, como ahora lo que está sucediendo, porque la investigación existe, se sabe quiénes fueron los que promovieron, fueron gente de Irán. Es más, Y con el Hezbollah y Hamas, los terroristas. Esta semana Irán eligió como su ministro de, no sé, de seguridad, creo, en Irán, sí, como uno que al parecer había tenido algo que ver. Justo iba a comentar eso. Ahmad Bahidi. Sí, que está demostrado que él era uno de los promotores que acá desde la embajada iraní promovió toda la investigación previa, encontrar los cómplices para hacerlo. Está eso demostrado en la justicia, está claramente demostrado. Y hasta hoy, así 27 años después, escuchamos estas cosas y a mí me apenan enormemente que esto suceda. Muchas gracias por su respuesta. A ustedes de vuelta. Y cuando viene mucha gente al centro a mirar materiales y a entrevistas, hoy lamentablemente es así, pero está para mí muy, muy conmovedor y se los digo de todo corazón. Contar estas cosas para mí es volver a ese mismo lugar, no es un cuento que estoy contando. Yo cuando les cuento me siento que estoy en el lugar ese donde estuve, y entonces quedo como muy así emocionada. Y cuando se levantan ya de cuando hablamos, les pido un abrazo. Para mí eso es muy reparador, muy reparador. Ese abrazo que será ahora virtual, sí, lo recibo porque de vuelta les agradezco que elijan este tema como tema de trabajo, como tema de exposición, para que otros se enteren. Eso es lo que ustedes aportan a lo que significó el atentado a la AMIA y la búsqueda de justicia. Nosotros te agradecemos a vos, Anita, gracias por compartir esto con nosotros, por tu tiempo. Mencionaste ahí varios libros que después podemos buscar. Sí, están online. Entren en la página de AMIA, el Centro Marturkov, y el libro, sus nombres y sus rostros, está online. Y me quedo por ahí con esa figura que vos describiste, ¿no? Que la vida siempre vence a la muerte, y mientras mantengamos la memoria viva, digamos, con estos trabajos y hablándolo, bueno, creo que ahí está la justicia, ¿no? Así es lo que ustedes pueden aportar en todo esto del significado del valor de la vida. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la generosidad de separar este tiempo para nosotros. Por favor, y agradecida y emocionada, de verdad me deben estar escuchando la voz. Soy yo, y háganlo y cuéntenlo y saquen sus propias conclusiones y compártanlo. Bueno, nos mantenemos en contacto cuando tengamos ahí el trabajo. ¿Cómo no? Un cariño. No? Chau. Un abrazo para todos, para todas y todos. Los chau, admiro chicos. también. Chao. Muchas gracias. Gracias. Chao. Bueno, ¿les gustó? Sí, bueno. Muy emocionante. Bueno, yo voy a parar la grabación. Dale. Igual, Cande, vos fíjate que la grabación